Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lección vamos a presentar muy rápidamente una serie de ejercicios de selección de acoples. Estos están pensados como para complementar el material previo en donde se presentaban los diferentes tipos de acoples de una manera muy sucinta. Justamente ese es el carácter de los ejemplos que se comentan hoy, que son únicamente de corte ilustrativo. El caso en particular no se describe con mucha profundidad, es apenas una caracterización muy básica. Y de nuevo, no se trata de un procedimiento de selección ni sistematizado ni tecnificado, ni se mencionan aspectos numéricos, em, como decir algún factor de corrección o datos de catálogo concretos. Es más una cuestión cualitativa por encima de algo cuantitativo. Entonces, eso es un aspecto muy importante, es básicamente para tener una idea general de características, ventajas, desventajas de los tipos de acople, pero ya contextualizado con cierto tipo de máquina, que son justamente los ejemplos que se mencionan por acá. Obviamente, todo proceso de selección de acoples requiere una consideración completa de la situación, entre lo que evidentemente una de las cosas más importantes son el costo, la disponibilidad y la experiencia previa que hayan tenido en un determinado contexto, en una determinada planta o en determinada máquina, con uno u otro tipo de acople. Para empezar, entonces tomaremos un caso convencional, harto frecuente en todo tipo de industria, que es una bomba centrífuga pegada directamente a un motor eléctrico de una potencia media-baja, como pueden ver ahí. Las dos bloques, o sea, la carcasa de la bomba y la carcasa del motor, están, aunque en chasis separados, están montados sobre una única losa de concreto en la planta, en la instalación donde esté, y opera más o menos jornada y media, unas 12 horas por semana. Entonces, esto es algo que requiere un acople pensando más que todo en extenderle la vida útil a los cojinetes, no tanto absorber vibraciones o algo por el estilo, y podría tener alguna conveniencia a la hora del armado o del desarmado, dependiendo del caso. Entonces, en este caso, probablemente lo más práctico sea un acople de mandíbula o uno de pines, y dependiendo de la situación podría considerarse un acople rígido, pero de nuevo, si el propósito es extenderle la vida útil a la máquina gracias a la presencia del acople, que le da ese grado de libertad adicional al sistema, entonces sería mejor evitar el acople rígido, pero no es que estaría completamente fuera de las alternativas. En una máquina similar, una turbo máquina también, solo que maneja aire, es este ventilador que tiene características similares. La diferencia es que el chasis es más flexible que el del caso anterior. Es un chasis que es de acero laminado, entonces hay más libertad de movimiento entre el rotor y el motor, que están montados en ejes separados, si no, no haría falta el acople. Entonces se requiere un acople que ojalá no lo afecte la pequeña cantidad de contaminación que puede haber del aire que extrae, esos gases de ventilación que utiliza. Entonces puede ser que uno quiera evitar componentes elastoméricos, pero como es probablemente muy baja la concentración de estos gases o relativamente baja su temperatura, puede ser que no afecte. El caso es que si uno quisiera, por dificultad de acceso, evitar recambios frecuentes del acople, entonces mejor quedarse con acoples que tengan componentes metálicos. De nuevo,
Entonces, pines metálicos, un acople de resortes, funcionaría, una membrana metálica también, solo que es un poco más difícil encontrar para potencias tan bajas acoples de membrana metálica, pero bueno, se podría. Y todos ellos serían duraderos, darían ese grado de libertad preferido, requerido en este caso. Un acople rígido, pues de nuevo puede considerarse, pero justamente el propósito es ceder a las deflexiones que puede haber y no tener que estar dando mantenimiento con demasiada frecuencia al ensamble. El siguiente caso son tres bombas de vacío que ustedes pueden ver ahí, que funcionan de manera redundante en parte, pero también para modular la demanda de vacío que necesita esta aplicación médica. Y lo que se requiere es un acople que exista entre el reductor y el motor que tenemos acá. Hay un reductor entre la salida del motor y la entrada a la bomba de vacío. Entonces, acá las paradas son básicamente inadmisibles. Entonces, básicamente se requiere algo muy confiable. En el caso de las bombas de vacío, entonces perfectamente aceptables serían las acoples de pines, acoples de malla, muy confiables, más caros, y por supuesto acoples de resorte. Todos ellos son elementos mecánicos, metálicos, bastante confiables. Incluso si un pin se rompe, un resorte falla por fatiga, uno de los elementos de la malla falla por cortante, pues hay bastantes elementos más, otros pines, otros miembros de la malla, otros resortes que continuarán llevando el torque, entonces serían alternativas viables. De nuevo, en un caso en donde se requiere buena confiabilidad para que no se pierda el acople entre la máquina que mueve el ascensor de carga y justamente su reductor, que es el que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Tenemos entonces un motor relativamente potente, una potencia ya media, pero que opera relativamente poco. Es un ascensor de carga, no está necesariamente funcionando día y noche. Entonces, el caso acá es que tenemos entonces un freno, como pueden ver aquí en medio, está por supuesto el motor y después a la salida del freno. Entonces tenemos ahí adentro el eje del tornillo y por último la rueda que impulsa esa polea para elevar o bajar la carga. Entonces lo que se requiere es un acople entre la salida del freno y la entrada al reductor para que en el caso de que el freno se acople, entonces que justamente pueda ceder un poco la dirección en la que fue forzada un poco a moverse el eje sin maltratar los cojinetes del reductor. Entonces esto es algo básicamente, es una instalación permanente que recibe poca atención en términos de mantenimiento y se requiere ese grado de libertad que puede lograrse mediante cualquiera de estas alternativas, pero como ya no tenemos que limitarnos solo a elementos metálicos, podría usarse también un acople mandíbula. Un acople mandíbula, recuerden, tiene elementos de hule, pero si el elemento de hule falla, no es que se pierde por completo la tracción o la transmisión, simplemente su transmisión la hace de manera poco eficiente o con vibración, pero sí puede continuar transmitiendo igual, por supuesto, que un acople de resortes. Un aro flexible tampoco falla simultáneamente en todo su perímetro, entonces también sería una opción. Una aplicación mucho más robusta en términos de la potencia demandada y el torque que varía muchísimo también. Es un molino para reciclaje, entonces es para piezas grandes de metal como esta.
motor de combustión completo, con todo y una parte de la transmisión y hasta sus pistones, ahí se pueden ver. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es a velocidades muy bajas, en donde esas muelas avanzan y retroceden según logran quebrar estas piezas. Entonces, el acople tiene que ser uno que cuando menos resista esos embates, pero ojalá también ayude a proteger un poco los componentes contra esos golpes. Como la potencia es alta, lo más conveniente es que sea un acople de resortes. Si hubiera un acople de tensión, que típicamente son elastoméricos, que puede llevar esa potencia, 150 caballos, entregando un torque muy alto. Recuerden que el máximo torque va a ocurrir a velocidades más bajas, si la potencia de entrada es la misma. Entonces, si hay un acople de tensión o un acople de mandíbula que puedan resistir esos torques, serían buenas opciones. Pero dada la potencia alta, lo que requerimos es algo que amortigüe esos arranques, amortigüe esos cambios de dirección, esos golpes que se da al tratar de moler el material. Y entonces en ese caso, una de las mejores opciones sería un acople de resortes. Parecido a este caso, tenemos este otro, por eso la enumeración cambia un poquito, en donde igualmente es un molino para metal. La diferencia es que, como ustedes pueden ver acá, en medio hay un acople hidráulico, o sea, un embrague hidráulico. Entonces, ese convertidor de par protege el reductor contra golpes de inercia. El reductor es el que está acá, es un reductor por engranes. Entonces, esta es la protección. Ahí también pueden ver el freno que viene después, acá en ese color como vino. Y lo que se requiere igualmente es un acople, solo que ese acople estaría entonces entre el freno y el reductor. Entonces, al igual que en el caso del ascensor, excepto que la potencia es mucho mayor, tendríamos que usar un acople de malla o un acople de engranes, de aro flexible o de eslabones. Entonces vean que estos acoples no son de resortes porque no requieren generar ese amortiguamiento de vibraciones, ese amortiguamiento de golpes. Tiene que simplemente resistir las cargas que se le impongan y dar el grado de libertad para evitar la fatiga acelerada de los cojinetes y de otros componentes. En este caso, el factor de amortiguamiento de golpes lo hace el convertidor de par, ese acople hidráulico, esa turbina hidráulica que aísla la rotación del eje del motor de la rotación del eje donde está acoplado el freno y que eventualmente sale a la transmisión. Aquí bajamos a una potencia media nuevamente de 25 caballos, pero la velocidad de rotación es mucho mayor, un acople de los que no vayan a introducir distorsiones. Entonces tenemos dos turbomáquinas, una turbina de vapor o una bomba para agua, y la idea es que sea extremadamente confiable. La razón por la que se requiere un acople en este caso es que usualmente la turbina y la bomba vienen montados sobre un mismo eje, como en esta ilustración. Esto es pensando en un acople para el caso en que se vaya a reponer una de las dos piezas. Típicamente la bomba es la que se deteriora más rápidamente y puede ser que requiera su sustitución antes de que termine la vida útil de la turbina. Entonces, en caso de que este tipo de reparación se haga, se requeriría entonces un acople. Y lo razonable es pensar en un acople rígido, pero si por asunto de independencia de los cojinetes, se podría optar por un acople relativamente pequeño para que aguante la velocidad de rotación, pero que no tenga ningún componente de doble y que no tenga ningún componente
elástico en dirección torsional. Entonces, en ese caso podría utilizarse, entre otras opciones, un acople de membrana. Este caso es una máquina reciprocante, una máquina alternativa. Es una mesa vibratoria para moldes en donde se llenan con concreto y entonces se necesita vibrar esos moldes durante unos minutos para sacar las burbujas de aire que haya o las burbujas de vapor que se formen por la reacción química, mientras el concreto no ha curado, o sea, haya solidificado, y cualquier otro acomodo que pueda ocurrir gracias a esa vibración, por ejemplo en los agregados, también tienden a distribuirse un poco distinto con la presencia de vibraciones. Entonces, ese agitador, llamémoslo por decir algo, necesita un mecanismo agitador, un mecanismo vibrador, que es la excéntrica que tal vez se pueda percibir acá. Entonces, ese mecanismo excéntrico, es una leva excéntrica, está pegada a la transmisión que se ve acá y finalmente a un motor eléctrico. Entonces, lo que se busca es qué será el mejor acople entre la salida de la transmisión y de dónde provienen las vibraciones, que serían este eje excéntrico que ustedes ven acá. Entonces, en esta posición aproximadamente es donde iría el acople. Entonces, muy posiblemente será lo más factible un acople de mandíbula o bien uno de llanta o de engrane elastomérico si queremos utilizar algo de hule para amortiguar los impactos, amortiguar las vibraciones. Pero también sería aceptable un acople de resortes. Esta es otra aplicación muy frecuente con la que se pueden encontrar como operadores de maquinaria, que son bandas transportadoras. Ellas son impulsadas de muchas maneras. Una bastante convencional es como la que ven en la fotografía, que es un motor eléctrico que pasa por un reductor que entonces impulsa directamente uno de los extremos de la banda transportadora. Entonces ahí son máquinas modulares que pueden instalarse en cualquier punto, cualquier orientación y también como esto se tiene que reacomodar con cierta frecuencia en comparación con otros tipos de instalación, entonces eh, conviene que ese armado y ese desarmado y esa alineación sea lo más conveniente y rápido posible. Entonces, en ese caso, probablemente lo más conveniente sería un acople de mandíbula, un acople de pines o un acople de engrane elastomérico. Entonces, esto es bastante tolerante a la desalineación en la instalación y en la operación, y como las potencias de estos motores son convencionalmente relativamente bajas, como menos de 2 caballos, entonces es probable que estos acoples puedan seleccionarse sin mucha dificultad para esas potencias y velocidades. Volviendo a las máquinas vibratorias, pero ya mucho más pequeñas, que la del agitador para los moldes para concreto, son los alimentadores vibratorios. Básicamente son una gran palangana en donde los elementos que están en su interior tienen que, gracias a la acción de la vibración y la dirección de esas vibraciones, entonces los elementos pueden ir subiendo por esa trayectoria espiral y en el proceso de subir, entonces la geometría de esos canales va cambiando de manera que los elementos que no estén orientados correctamente van cayendo de nuevo a este punto en donde se ingresan los materiales. Entonces, al fin y al cabo, el propósito es lograr que queden orientados en una cierta dirección para alimentar un paso de la línea de ensamble. Entonces, estos alimentadores dependen justamente de un mecanismo excéntrico, típicamente de masa excéntrica, pero también puede ser de leva excéntrica, para generar
esa vibración en la intensidad, velocidad y magnitud que se requiere para lograr esa acción en que las piezas, esos componentes van subiendo por ese camino espiral, como decir, en dirección contraria a la gravedad, pero no, gracias al tipo, dirección, naturaleza de las vibraciones. Entonces, es una máquina muy pequeña en términos de potencia, por lo que se podría pensar en un acople rígido, pero si por asunto de facilidad de ensamble o facilidad de mantenimiento, entonces podría pensarse en algo que se puede desprender fácilmente como un acople de mandíbula. Si las vibraciones se le quieren evitar al motor, podría pensarse en un acople de resorte o un eje flexible. Variando nuevamente de tamaño, es una turbina ya de 250 kilowatts, una turbina hidráulica, que es la que se ve en el fondo acá, conectada a un generador. Entonces, como pueden ver, están montados en la misma losa, pero en chasis separados. Entonces, estos elementos son de tal tamaño que necesariamente requieren ser considerados como que pueden desalinearse un poco y por ello no pueden utilizar un acople rígido. Entonces, para esas potencias altas, estas aplicaciones de operación continua que requieren alta confiabilidad, que son evidentemente muy costosas, la primera opción es un acople de engrane o un acople de malla. También podría considerarse, de nuevo en este tipo de aplicación, por el tamaño o la velocidad, serían acoples de membrana o de aro flexible. Recuerden que todos estos tipos de acople son una primera aproximación, no son una recomendación absoluta, no son una limitación, ni mucho menos. Son tipos de acople que podrían servir, pero no son solución única. Son muchísimos los factores los que entran a la hora de seleccionar un acople. Lo que manda son los datos de catálogo, o sea, si puede llevar el par de torsión, si puede llevar la velocidad y cosas más prácticas como si se requiere o no amortiguamiento contra vibraciones, si va a haber cambios de velocidad, si va a haber golpes y por último, como siempre, el costo, los periodos de mantenimiento, los periodos de recambio, si requiere o no de lubricación, si requiere o no de ventilación y finalmente, si los proveedores locales pueden dar el repuesto, pueden suplir la pieza en el tiempo requerido o en un tiempo requerido. Continuando con el proceso de diferentes aplicaciones, tenemos una bomba igual que el caso 1, excepto que se trata de una bomba que puede manejar flujo en dos fases, una mezcla saturada líquido-vapor. Entonces toma esta mezcla saturada y le sube la presión. Entonces, evidentemente, hay una forzada implosión de parte del vapor. Parte del vapor se condensa instantáneamente por el cambio de presión, pero no desaparece por completo. Entonces, ese proceso, esa reacción de la mezcla al cambio súbito de presión que ocurre dentro del caracol de la bomba, produce vibraciones, produce pequeños golpes de torque y por supuesto le provoca con el tiempo daños al rotor de la bomba. Por eso se requiere su mantenimiento frecuente, o sea, su desensamble más o menos frecuente. Entonces, el acople tiene el propósito de aislar un poco las vibraciones que haya, pero teniendo en cuenta que esto va a estar en un ambiente húmedo, un ambiente caliente, el trasiega una mezcla de líquido vapor saturado a presiones superiores a la atmosférica y esta bomba además está acoplada a un variador de frecuencia. Entonces su velocidad modula
de acuerdo a la demanda de fluido que él puede estar alimentando en cualquier momento. Entonces aquí hay varios factores en juego, entonces por eso un acople de mandíbula con el caso uno tal vez no sea la mejor opción, sobre todo pensando en su susceptibilidad a la humedad y a la temperatura. Si tienen un acople mandíbula con un material resistente a esas condiciones, adelante. Si no, habría que pensar en otra alternativa, por ejemplo, un acople de resortes. Otra máquina convencional es una válvula de esclusas. Esto es parte de los componentes que aparecen dentro de un separador de ciclón. Separador de ciclón, el flujo entra por esta toma, típicamente impulsado por un abanico de presión positiva. Ese flujo entra de manera tangencial, que entonces obliga a los particulados a que se peguen a la pared y vayan al fondo. Entonces el aire, ya relativamente limpio, es descargado por el centro y sube. En cambio, el material particulado, ya sea líquido o sólido, el material particulado que el separador mandó al fondo, necesita extraerse de alguna manera, pero sin dejar que el aire se vaya a fugar por ese punto de extracción. Para eso se requiere una válvula de esclusas, como la que pueden ver acá. Entonces, como pueden ver, aquí se alimenta el polvo, el líquido, y entonces donde esto va girando, como pueden ver, él está estanco al flujo de aire para que no pase, pero sí deja pasar, gracias a estas cavidades, el particulado o el líquido que él está tratando de separar. Entonces, sea una válvula de esclusas muy elegante como la que ven de este lado, que tiene ese mecanismo especial para poder sacar y volver a introducir el rotor fácilmente para poderlo limpiar. El caso es que se requiere un acople rápido, un mecanismo de acople rápido con el motor o el motorreductor que hace girar justamente esa válvula de esclusas. Entonces, en ese caso, lo más práctico es una válvula suplida con un acople de pines o un acople de mandíbula, que son de acople rápido. También podría considerarse un engrane elastomérico, si se puede conseguir y si hay una ventaja de costo. Yéndonos a algo muy pequeño, de uso muy discontinuo, es el motor de pasos que ustedes ven acá, que se acopla entonces a este tornillo. Ese tornillo hace avanzar esta rueda que justamente orienta, en este caso un telescopio, orienta el telescopio a una dirección determinada de manera automática. Entonces ese acople obviamente puede ser un acople rígido, como el que usan en la imagen, pero también podría considerarse un acople de eje flexible o un acople de acordeón. En caso de que haya alguna deflexión que no querramos transmitirle en términos de alguna reacción mecánica a alguno de los cojinetes, al cojinete del motor o algún componente intermedio que querramos proteger. Entonces son alternativas para lograr esa protección. Parecido a este caso. En este caso, en ese mezclador de cintas, tenemos un eje muy largo montado en un chasis relativamente poco rígido. Entonces tiende a deflectarse más fácilmente que ejes que son, bueno, evidentemente más gruesos y por ende pueden ser menos elásticos, menos deflexiones. En este caso, el mezclador es tal que ese eje requiere ser delgado y además requiere ser largo. Entonces hay deflexiones angulares significativas. Este mezclador trabaja más o menos media jornada, un poquito más de media jornada por día y tiene más o menos esta apariencia. Entonces la pregunta es exactamente cómo hacer ese acople
entre el motor o la salida del motor reductor y este eje que se puede deflectar. Entonces, evidentemente, si queremos evitar los componentes de hule, entonces no podríamos pensar en un acople de mandíbula o un acople de pines que tenga elementos de hule. Habría que pensar únicamente en 100% metal, que podría ser resortes, pero en este caso, probablemente por asunto de costo y como la velocidad es relativamente baja, no se requiere digamos, un acople tan complejo, tan costoso, que sería uno de pines, pero 100% metálicos, o un acople de aro flexible. Siempre en la categoría de máquinas que tienen deflexión, so que en este caso no es deflexión del eje, sino en este caso el torque, el par de torsión que entrega el motor a este alimentador es tal que fácilmente deflecta ese soporte. Entonces, en ese caso, el acople lo que requiere hacer es compensar esas pequeñas deflexiones que hay con el propósito de proteger los cojinetes del motor hidráulico, los sellos del motor hidráulico y probablemente también ayudará un poco con los cojinetes del impulsor que está acá. Entonces, esa es la necesidad y por una cuestión simplemente de facilidad de acceso, entonces se podrían utilizar un acople de pines o un acople de resorte o un acople de aro flexible. Probablemente el- la mejor opción sea el último, el de aro flexible, dado que es menos susceptible a toda esa contaminación que va a haber. Va a haber hay arena, va a haber concreto, va a haber tierra, o sea, va a haber un montón de abrasivos y también contaminantes, tenemos agua que lavaría, lubricantes, que podría dañar algunos elastómeros con el tiempo, o por lo menos lo va a dañar más rápido que si fuera 100% metálico, parecido a el caso de un transportador de